Una vez escuché decir que para poder escribir hay que saber ver y también saber odiar. Y que si uno escribe con amor e indignación, el poema adquiere un valor moral. Sabias palabras del gran ilustre poeta Octavio Paz. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, miembros del distinguido jurado calificado, compañeros alumnos, autoridades que nos acompañan, público en general. Mi nombre es Don César Viso Coronado y represento orgullosamente el plantel Cebetis 132 de la ciudad de Hermosillo. Y es un gusto para mí presentarles esta pequeña pieza de oratoria llamada Al poeta Octavio Paz. ¿Quién fue Octavio Paz? Un hombre soñador que con sus palabras escritas en una poesía buscaba la libertad o cambiar la vida. Fue poeta, diplomático, un crítico apasionado, político, un hombre de la izquierda, liberal exponente, francotirador intelectual, muralista y más. Pero, ¿qué era lo que buscaba Octavio Paz? Quería con sus obras influir en poesía, como una constante esencia de humano, dando origen con su reflexión a verdades poéticas y no a verdades intelectuales. Fue un guerrero de su época, un hombre de decisiones y pasiones. Sí, era la conciencia el portavoz de la poesía, la política de muchos países en busca de libertad. Tenía ideas revolucionarias que nos proponían cambiar y transformar la vida. Compañeros alumnos, él no estuvo de acuerdo con los crímenes ideales que se vivían por un arte comprometido. Él quería una comunidad fraterna entre los hombres, pero nunca a costa de su libertad. Sí, era un hombre recto, aunque esto ocasionaba frustraciones e incomprensiones, porque no eran motivos estéticos, sino morales los que él defendía. ¿Saben ustedes que fue un crítico de la economía del mercado y sus injusticias? Y que lo podemos leer en su reflexión de poesía, Fin del siglo, Cuantía y Valía. Y que también fue un severo analista de la doble naturaleza de los Estados Unidos, la democracia imperial, en su obra Tiempo Nublado. Efectivamente, estudió la poesía como una constante esencia del humano, en su obra El arco y la liga, porque era donde se preguntaba sobre la naturaleza del fenómeno poético. Muchas veces dijo que el escritor debe estar solo y ser crítico para poder escribir. Pero también retrataba el conjunto de características individuales o adquiridas que definían el temperamento y carácter de los mexicanos, logrando hacerla un tema universal en los hijos de Niño, como nacimiento de la poesía moderna del occidente y la poesía oriental. Entre sus obras más importantes están Máscaras Mexicanas, que nos habla sobre el ser y el estar en el mundo de los mexicanos. En Crítica de la pirámide de Fosata nos habla acerca del rito sacrificial de los mexicanos. Pero ¿por qué combatía y defendía al sistema político nacional en su obra El Mundo Gramático? ¿Y por qué en La Llama Doble no encontraba respuestas para el amor? ¿Qué pasaba sobre la realidad profunda de la India y su relación con México en Vislumbre de la India? Tendríamos que comprender su fascinación por distintas civilizaciones, en este caso por la India, porque se exaltaba el erotismo en la religión. En vez de ser rechazado el sexo, era sagrado, porque la libertad alcanzaba la vida sexual y lo sensual. Era una revelación de la naturaleza. Compañeros, Octavio Paz fue director de dos importantes revistas en México, Plural y Bueno.
ya que por ser un apasionado en la escritura e ideas, mismas que le permitieron impulsar diferentes causas, como la de los exiliados españoles en México, la de renunciar a la embajada de la India, y claro, sin olvidar el tema polémico de la matanza en Tlatelolco, entre muchas causas más. Quizás han escuchado que Octavio Paz fue un notable defensor de los muralistas. Así es, compañeros alumnos. Fue defensor y descubridor de Rufino Tamayo. Por eso, lo incluyó en su obra Transfiguraciones, y el signo y el garabato, captándolo como una pintura universal, por su mirada original y por ser un personaje polémico nacionalista. Octavio Paz fue la voz exigente e incómoda. Cuando se enfrentaba a un debate, jamás dejó pasar una situación, por más incómoda que esta fuera, sin una respuesta. Ejercía un poder sobre los demás, por su ejercicio en la seducción, ya que usaba la poesía como lenguaje poético. Por consiguiente, recibió varios premios literarios, como el Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes y el Toqueville, pero el mayor de todos fue el Premio Nobel de Literatura, siendo el primer mexicano en obtenerlo, por su pasión crítica, credo político, libertad creativa, por su exigencia en la escritura, por ser defensor de ideales con su ejemplo impulsor de nuevos poetas. Logró poner a la cultura mexicana en el mundo. Jóvenes compañeros, Octavio Paz quiso con la poesía hacernos conscientes de nuestra soledad en el universo. Es por eso que nos dejó sus obras vivas para orientarnos y actuar en él. Yo los invito a formar parte de este cambio y a poner a México en el mundo. Tenemos que hacer que futuras generaciones se acerquen y conozcan más de Octavio Paz, porque sus mensajes de arte, cultura y política serán nuestras bases de una nación con criterio y sin ignorancia. Porque la poesía la puedo decir yo, escuchadla tú, porque es real en él. Apenas le decimos nosotros como algo real y se disipa, y vuelve con ustedes más real. ¡Viva los